Segundo parcial, jóvenes. ¿Y a qué hora más o menos? Perdón. ¿O en el horario nomás? En el horario de clase. Perdón, ¿qué día dijo? El día lunes. Está bien, Inge, gracias. Ya, entonces vamos a avanzar hoy día, como les había comentado la anterior vez, acerca de las matemáticas financieras o también conocido como valor del dinero en el tiempo. Me imagino que este detalle hicieron o vieron algunos tal vez ingeniería económica, no se han llevado todos. Todos llevan ingeniería económica, jóvenes. No, Inge. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito los puntos más importantes que hay que considerar a la hora de la evaluación de proyectos. Entonces, el tema que vamos a avanzar hoy día, hasta el día viernes, si no me equivoco, el día mañana, full evaluación de proyectos vamos a llevar. Y el día martes, un poquito vamos a tocarlo acerca de evaluación ambiental. Y también lo vamos a tocar acerca de aspectos relacionados a ejercicios, básicamente la evolución social de los proyectos. Entonces, un poquito vamos a ver acerca de fundamentos de matemáticas financiera o también bolos de calcar, se conoce también como, muchos conocen a veces, como ingeniería económica o si no, valor del dinero en el tiempo. Entonces, vamos a ver un poco de lo relacionado a las matemáticas financieras, acerca del interés compuesto, luego vamos a ver el valor futuro, el valor presente, las anualidades, tasas efectivas, tasas de interés y métodos de amortización. ¿Se acuerda de la canción? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? ¿No? Creo que algunos todos han debido escuchar. Entonces, este tema va relacionado a ello, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar con lo que se refiere a los intereses compuestos. Si pueden, me avisa si alguien me confirma por favor si me escucha bien si me escucha bien el audio y también si pueden ver la pantalla. Sí, 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 se ve buenas bien. tardes, ingeniero. Se escucha bien y se aprecia Gracias. bien la imagen. Entonces, el interés compuesto, vuelvo a recalcar, es la cantidad pagada o recibida por uso de un capital otorgado en préstamo. Entonces, por ejemplo, normalmente en los proyectos, en diferentes índole, a veces por la magnitud y la inversión que queremos realizar, siempre se necesita una inversión altamente, digamos, de un monto elevado. Y entonces ese monto elevado normalmente nosotros no podemos conseguir con nuestros ahorros, ¿no? Entonces, para eso, típicamente nosotros acudimos a una entidad financiera y entonces esa entidad financiera nos otorga a ciertos criterios, tasas de interés y como también plazos en qué monto nos puede financiar y bajo qué reglas o términos que nos puede prestar. Entonces, y eso sucede hasta en lo mínimo, por ejemplo, hasta para consumo personal, ¿no? Hay veces por la necesidad que tengamos, por la emergencia, por algunas, ya sea por motivos de salud, etcétera. Entonces, acudimos casi normalmente a una entidad financiera. Entonces, cada entidad financiera pues tiene diferentes términos o tasas para realizar los préstamos correspondientes. Entonces, eso nos vamos, cuando digamos hablamos en proyectos, pues similarmente vamos a una entidad financiera con nuestro proyecto para ver, digamos, para proponerles también y decir si nos quiere financiar o no con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, no se olviden, vuelvo a recalcar,
El interés es interés compuesto, como su nombre dice. Interés, cuando hablamos de intereses, es la cantidad pagada o recibida por el uso de un capital otorgado en préstamo, ¿no? Entonces, nos presta plata, pero nadie, como se dice, nadie en la vida es gratis, ¿no? Entonces, siempre tiene un costo. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Entonces, el interés, vuelvo a recalcar, pues, por el uso de dinero que nosotros realizamos, pues pagamos un interés, ¿no? Eso sucede también hasta en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos quiere prestar, digamos, hasta la siguiente semanita, por favor, préstame 100 pesitos, te lo voy a devolver el doble, te dicen, hay veces, ¿no? Entonces, el interés que se gana. Entonces, muy común son el interés simple y el interés compuesto. Entonces, como su nombre dice, el interés simple es el interés calculado sobre el capital inicial, ¿no? Entonces, no se olviden, el interés simple es el interés calculado sobre el capital inicial, ¿no? Como su nombre dice. Y el interés compuesto es el interés calculado sobre el capital y sobre los intereses. El monto, como dice aquí, es la suma del capital y los intereses, por si acaso. Más adelante vamos a profundizar con ejemplos. Entonces, aquí tenemos fórmula para hallar para el primer término, o comúnmente decimos el monto 1, monto 2, monto 3, monto 5, periodo 1, mes 2, mes 3, trimestre, semestre, etc. Se puede presentar. Entonces, como dice aquí, entonces, la fórmula de interés compuesto vamos a considerar con un capital con la palabra C mayúscula. Entonces, y una tasa de interés compuesta, como se dice, como I mayúscula. Entonces, al cabo, como dice, primer término, monto 1 será de la siguiente manera, ¿no? C es capital inicial, interés del primer periodo es igual a capital por interés. Entonces, sucesivamente los montos van girando mes 1, mes 2, mes 3, etcétera, ¿no? En base al capital más los intereses. Entonces, aquí vamos a llegar. Esta es la, para no cansarlos. Aquí tenemos monto 1, monto 2, se suma, ¿no? Entonces, automáticamente, si en base, digamos, los montos de las fechas que trimestre, semestre, automáticamente al último cota que tenemos que cancelar se llega. Entonces, por ejemplo, el periodo, digamos así, la fórmula del monto de interés compuesto, monto a interés compuesto es igual a monto, es igual a capital por 1 más tasa de interés elevado a la N. ¿Y cómo se halla el interés compuesto? Entonces, la fórmula para hallar el interés compuesto puede ser el monto. Si no tenemos monto, el monto está, ya les he dicho, más capital más 1 y se despeja lo que se llama, perdón, este es interés capital más interés. Entonces, eso se despeja y se puede hallar también de la siguiente manera. Cuando tenemos un monto y el capital. Entonces, la fórmula del interés compuesto, como su nombre dice, para hallar el interés compuesto,
Interés es igual a capital, se abre dos paréntesis, entre paréntesis, 1 más tasa de interés elevado a la n menos 1. Entonces, cierra paréntesis. Entonces, ¿por qué se llama interés compuesto? Interés compuesto se llama, jóvenes, cuando, por ejemplo, cuando llamamos interés simple, nos estamos refiriendo que cada mes, por ejemplo, como su nombre dice, vamos a pagar una cuota fija, digamos, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, cada mes. Mientras que el interés compuesto, en base a las fechas y años, trimestres, etcétera, se vuelve, como su nombre dice, compuesto. Quiere decir, ejemplo, me presto 5,000. De esos 5,000, digamos, el banco me ha decidido pagar 5% más, digamos. Entonces, de 20,000 a un año, digamos, de 20,000 por 5%. Entonces, 5% de 20,000 me va a salir 1,000 bolivianos. Entonces, se dice que es interés compuesto de lo que me ha prestado 20,000, se suma por cada final o el inicio de periodo de acuerdo a las características como se dice normalmente, de acuerdo a las características que he quedado con el banco, se suman. Quiere decir, es de 20,000, pasa un año, he ganado, digamos, de interés 1,000 bolivianos. Ahora, para el próximo año, ya no voy a tener capital 20,000 bolivianos. ¿Cuánto voy a tener, jóvenes? ¿Nadie? ¿Dónde está de industrial? De industrial creo que lleva ingeniería económica. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Puedes repetir otra vez, Inge, por favor? Por ejemplo, me presto, ya les he dicho, el banco me ha prestado en la modalidad de interés compuesto un préstamo de 20,000 bolivianos. Y el banco me ha dicho que me va a pagar un interés compuesto cada fin de año, o anual, como se dice. Entonces, para el próximo año, ¿cuánto de capital ya voy a tener? Nada, jóvenes. ¿Por qué creen que se llama interés compuesto? Ya les he dicho, el interés 21,000, magister. 21,000 bolivianos, ¿no ve? Así sucesivamente puede ir variando. Puede ser anual, diario, trimestral, bimestral, semestral, quincenal, etcétera. Entonces, a eso se llama interés compuesto. Como ya les he dicho aquí más adelante, ya les he dicho, el interés compuesto se calcula, dice, es el interés calculado sobre el capital y sobre los intereses, ¿no? Como se dice, el monto es la suma del capital y los intereses. Ese les he dicho, jóvenes. Eso llamamos interés compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo.
Cálculo de monto a interés compuesto. Nos dice, hallar un monto de un capital de dólares, $5,000 que está colocado a interés compuesto 12% anual, capitalizable trimestralmente durante 5 años, dice. Nos dice, capitalizable trimestralmente durante 5 años. Muy importante, jóvenes, tanto en esta parte cuando el interés o la tasa de interés tiene que estar en anual, como también su capitalización. Si viceversa, está otros montos, por ejemplo, otro, digamos, el otro está, digamos, por ejemplo, capitalizable trimestralmente y el otro anualmente, hay que convertirlo a trimestres. O si es anual, no hay problema, ¿no? Entonces, si me pide trimestral, semestral, etcétera, hay que convertirlo. Entonces, aquí tenemos, nos dice, el capital es $5,000, ok. Tasa de interés nos dice, a interés compuesto dice 12% anual. Y el tiempo nos dice 5 años. Entonces, 5 años. Tenemos aquí capital, entonces lo único que tenemos es aplicar el monto que nos pide. Entonces, por ejemplo, 5 años son 20 trimestres. Si me dice 12% anual, ¿cuántos trimestres, trimestres tenemos al año, jóvenes? 4. 4. 12 dividido entre 4, 3, ¿no ve? Entonces, 3 trimestral. Entonces, lo único que hacemos es el monto del interés compuesto, aplicarlo. Capital, 5,000 por 1, 20 trimestres. Monto es igual a 9,300,56. Es el monto que se ha colocado a ese tipo de interés. Entonces, una manera más fácil, ustedes saben, es hallar, por ejemplo. Entonces, si me está pidiendo aquí, por ejemplo, el interés compuesto, el valor futuro, ¿no? ¿Cuánto va a valer, digamos, como está diciendo aquí, hallar el monto de un capital de $5,000 que está colocado en interés compuesto 2% anual, capitalizable trimestralmente durante 5 años? Entonces me está preguntando cuánto voy a hallar yo, cuánto voy a tener dinerito después de 5 años, capitalizable trimestralmente a una tasa de interés 12%. Entonces eso me está pidiendo. Entonces, ¿cuánto hemos hecho? 9,030,56. Entonces, esta parte, el Excel nos ayuda mucho en esa parte, digamos, en el cálculo financiero, ¿no? Entonces, aquí como verán, aquí tenemos la argumentación de la función, ¿no? Lo único que queremos es tasa. Entonces, ¿cuánto me dice la tasa? Aquí está. Tasa de interés 12%. 12%, aquí está. Número de periodos. ¿Cuántos periodos me dice en este caso? Trimestral tengo que convertirlo 20. Aquí está. Aquí está, 20. Ok. Pagos, 0 al inicial, nos realizo 0. Y valor actual, ¿cuánto estoy depositando el dinero? 5,000. Otra cosa, en las matemáticas financieras jóvenes, en el valor actual, aquí en esa parte, cuando es el monto, y viceversa, si fuera valor futuro o actual, siempre se coloca el signo negativo. ¿Por qué? Para que me dé el saldo positivo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, colocas valores, ok, no coloco nada tipo, nada, listo.
Disculpe, no está presentando Excel si es que está ahorita sigue en la presentación. Ah, ya, perdón. Pero no, qué raro, estoy compartiendo la pantalla. Ya, a ver. Deja de compartir. Ahora sí, jóvenes, o nada tampoco. Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como me pide valor futuro, cuánto voy a ganar de aquí a 5 años, yo necesito saber, digamos, cuánto será el interés o el monto para poder depositar hoy día ese dinero y dentro de los 5 años, con capitalizable trimestralmente, generar ingresos económicos. Entonces, lo único que tengo que hacer es, para eso nos ayudan las matemáticas financieras, como les he dicho, la parte de Excel, ¿no? Cuando entramos a Excel, vamos a cualquier función que queramos hallar y automáticamente nos va a seleccionar las funciones financieras, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, tenemos ya argumentos de la función. Por ejemplo, me dice la tasa va a ser 3% trimestral, ok. Número de periodos me dice 20 trimestres. Número de pagos, 0. Y valor actual, ¿cuánto dinero hoy debe depositar? 5,000. Perdón, aquí está. 5,000. Entonces, siempre en el valor actual, o ahí este dato, jóvenes, siempre se coloca un signo negativo en cualquier ecuación financiera. Entonces, coloco un signo para que me salga positivo. Entonces, una vez que ingrese los datos, automáticamente lo aprieto. A ver, aquí, perdón, aquí es 5,000. C9. Número de periodos. Aquí número de periodos es valor 11. Entonces, ahí está. Entonces, automáticamente me lo calcula. 9,030,56. ¿Eres el resultado resuelto en la fórmula? Sí. ¿Pueden visualizar las dos pantallas, no, jóvenes, o solo uno nomás? Solo uno más. Ahorita está en Excel. Está. Ya, a ver. Ya. Entonces, aplicando la fórmula, también el mismo resultado me sale, ¿no? 9,030,56. Entonces, es el monto que voy a ganar yo con capitalización trimestral durante 5 años o convertido en 20 trimestres. Aquí dudas, consultas, jóvenes. Ok, ninguno. Aquí tenemos otro. Nos dice, un capital de 12,000, digamos, un capital de $12,000 está colocado al 7% anual. Dice. Capitalizable anualmente durante 5 años. Hallar el monto al cabo del 5.º año y los intereses. O sea, aquí me está pidiendo, hallámelo el monto al cabo del 5.º año y cuánto es el interés, ¿no? Me está pidiendo por separadito. Entonces tenemos el capital 12,000, tasa de interés 7% anual, en 5 años, no hay problema de eso. Entonces, reemplazamos la fórmula de los valores, 5 años, tasa de interés está igual en anual, no hay problema, entonces nos va a salir
16.830,62. Entonces les he hecho para hallar el interés compuesto es igual a capital, abren paréntesis, he hecho dos paréntesis, 1 más tasa de interés elevado a la n menos 1 y cierran paréntesis. Entonces, ¿cuánto es 12.000? Nos ha hecho 12.000, aquí está el 12.000, capital, tasa de interés es 7% elevado a 5 años, menos 1. Entonces, el interés que ha generado es 4.830,62 a 5 años plazo a este 7% de tasa de interés. Entonces, es lo que me dice que se lo calcule. Entonces, pasamos al Excel. ¿Pueden ver mi pantalla de Excel, jóvenes? No. Ya, aquí está. Lo mismo, el mismo planteamiento. Un capital 12.000, aquí está 12.000, anual, años, no hay problema. Entonces, ¿cuánto quiere, digamos, cuánto quiere saber, digamos, cuánto el tiempo estimado? Entonces, el valor futuro quiere conocer. El mismo procedimiento que el anterior, les va a lanzar, aplicando la fórmula, lo mismo. Tasa, aquí está, nos dice tasa es 7% anual. Número de periodos, 5 años, ¿ok? Pagos, no, nada. Valor actual, 12.000. Entonces ya les he dicho que tienen que colocar negativo. Enter, automáticamente se los calcula. Pero, en este caso, me está pidiendo el interés, ¿no? También se puede calcular de la siguiente manera, jóvenes. Puede ser, digamos, anual, capital inicial, interés generados, capital final y interés acumulado. Entonces, lo mismo aplicando la misma fórmula, como está aquí, el valor futuro me va a lanzar el mismo resultado. Entonces, el tasa de interés, lo único que de al cabo, digamos, del tasa de interés que tengo que hallar, de este monto, puede también calcularse, ¿no? Por ejemplo, 12.000 pago hoy día, capitalizado anualmente, de 12.000, por ejemplo, de 12.000 por tasa de interés, que sería, aquí está, 7%, es 840, su tasa de interés. Y el capital final no es más que realizar la suma, ¿no? Capital inicial más intereses generados, como les he dicho, ¿no? Sucesivamente. Una vez que realizamos, se estira, automáticamente me lo calcula también el mismo resultado. Ese es directamente con la función de valor futuro, y también lo mismo puede hacer en esta tablita. Entonces, el interés, como se dice, lo mismo se coloca. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se halla el interés? Que ya les he dicho, aplicando esta formulita. Entonces, el C19, como aquí está, el capital por 1 más C20, que sería tasa de interés, elevado a, ¿cuántos años he dicho?
5 años menos C19. Aquí está. Entonces, lo mismo nos va a salir aquí. Entonces, eso es el resultado que nos ha pedido. Seguimos. Entonces, otro punto también que hay que destacar, muy importante también es, como les he dicho más antes, como se dice, valor futuro y valor presente, también se conoce. Algunos tal vez les he dicho valor presente o valor futuro, o valor actual, etcétera. Entonces, el valor futuro, como su nombre dice, es el monto que llegará un capital a lo largo de un tiempo a una tasa de interés compuesta, como he dicho. Se simboliza en la mayoría de los casos como BF. Entonces, el valor futuro, como ya les he dicho, es igual al valor presente por 1 más tasa de interés elevado al lado. Entonces, como se dice, esta fórmula es la misma del monto de un capital a interés compuesto. Entonces, muy importante, jóvenes, cuando existe una serie de flujos de efectivo, existen dos formas de calcular el valor futuro. Entonces, capitalizando el saldo acumulado o también calculando el valor futuro de cada flujo de efectivo y sumando los resultados. Aquí tenemos ejemplo. Nos dice, valor futuro de una cantidad única, dice. Se deposita $10,000 en una cuenta que paga un interés de 6% anual capitalizable trimestral mes. Y nos pregunta, ¿qué monto tendrá en la cuenta después de 5 años? Dice, ¿no? Entonces, no se olviden, si el tasa de interés está en anual y su capitalización está en otro estación, digamos, sea trimestral, semestral, etcétera, de días, se convierte, les he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí valor presente nos ha dicho $10,000, tasa de interés 6% anual. Entonces, si es anual, y me está diciendo trimestral, va a ser 1,5 trimestral. Entonces nos pide 5 años. 5 años tiene 20 trimestres. Entonces, aplicando la fórmula de valor futuro, 10,000 tasa de interés elevado al tiempo, automáticamente nos va a dar 13,468,55. Entonces, puede calcular también de esa manera. También en Excel podemos llegar a calcular de la siguiente manera, como les he dicho. Aquí está. Entonces, la función matemática que ya tenemos, ¿no? El valor futuro, BF. Entonces, nos dice tasa. Sabemos que la tasa es 1,5 trimestral.
Y también nos dice número de periodos. Aquí está. 20. Pago 0, no representa nada. El valor actual, como les he dicho, siempre tienen que colocar con signo negativo. $10,000. Pero voy a colocar con signo negativo. Ok, ok. Y lo mismo resultado me lanza. 13,468,55. Lo mismo que he calculado aplicando la fórmula. ¿Sale o no, jóvenes? Sí sale. Ya. También tenemos el valor, como les he dicho, el valor futuro de una serie de flujos. Cuando hablamos de flujos, como nos dice, normalmente a veces son por años, por meses, etcétera, ¿no? Tiempo por tiempo. Entonces nos dice, se deposita hoy $100 en una cuenta bancaria que paga un interés de 6% anual. En un año deposita otros 100, dice. Y nos pregunta, ¿qué cantidad tendrá dentro de 2 años? Dice. Entonces, determinar el valor futuro capitalizando el saldo acumulado y calculando el valor de cada flujo de efectivo. Lo único que tengo que hacer, mira, como es 2 años, ahora estoy depositando, digamos, dice $100. Pasado un año me dice otros $100. Y así durante 2 años. Entonces, capitalizando el saldo acumulado, lo único que se hace normalmente es, por ejemplo, 100 ahora, ¿cuánto de interés tasa de interés me está pagando? Es 6% anual. Entonces, lo único que hago es multiplicar 100 por 1,06. Me va a salir el interés 106. Ahora, ha depositado al primer año otros $100, es lo único que se suma. 100 más 106 es igual 206. De ese primer periodo que he ganado, el próximo gestión que me va a pagar, digamos, dice, otra tasa de interés de 6% anual. Entonces, lo único que tengo que hacer, 2,6 por 1,06, me va a salir 218,36. Entonces, de esa manera, también se puede hacer de la siguiente manera. Como he hecho $100 por 1,06 elevado al cuadrado, perdón, elevado a 2 años, es igual 112,36. Y primer año, como les he dicho, no se paga. Normalmente, primer año 100 por 0, perdón, 100 por 1,06 es igual a 106. Y los dos sumando me va a dar 218,36. Y es lo mismo. Entonces, los flujos nos dice, por ejemplo, hoy deposito ahora, después de un año, tercer año, cuarto año, 5 años, etcétera, se podrían presentar, ¿no? Entonces, no se olviden que el interés compuesto, ya les he dicho, va sumándose. Entonces, por ejemplo, el nuevo capital, en este caso, pasado un año, va a ser 206, hasta llegar a los 2 años que se va a ganar 218,36.
Ahora aplicando en Excel lo mismo. Por ejemplo, el valor futuro, como os dice, ya les he dicho, tenemos tasa 6%. Número de periodos, 2. Valor actual, $100 ahora, ¿no? Y automáticamente me lo va a sacar. Valor futuro. Y para segundo año, lo mismo. Solo que en el valor actual, como está aquí, ya va a ser 200, ¿no? Entonces automáticamente coloco 200. Número de periodos igual a un año pasado. 106, sumado los dos, me va a salir 218,36. Tal como salió aquí. 218,36. También tenemos de la siguiente manera, jóvenes. Por ejemplo, nos dice el valor futuro de una serie de flujos. Se deposita $1,000 al final de cada uno de los 5 años. Quiere decir, al final de cada año, durante 5 años, se deposita $1,000 en una cuenta bancaria. Es como decir, me pagaron mi aguinaldo y fui a depositar al banco. O en otras palabras, cada fin de año mi aguinaldo deposito al banco. Entonces nos dice, el banco dice que nos va a cancelar a una tasa de interés de 8%. Entonces nosotros nos preguntamos o le preguntamos, por ejemplo, yo entro al banco, le digo, señorita, a la cajera, le digo, señorita, tengo este dinero que depositar cada fin de año, o quiero aperturar una cuenta para depositar este dinero de mi aguinaldo durante 5 años y voy a depositar cada fin de año. Entonces, yo le pregunto cuánto de tasa de interés me van a pagar. Entonces, me dicen ellos 8%. Ahora yo le pregunto, si guardo 5 años, ¿cuánto yo voy a tener de dinero al guardar o para recoger después de 5 años? Entonces, yo le pregunto. Entonces, la oficial de ya sea de créditos o de la cajera me tiene que responder ese dato, ¿no? Me tiene que calcular. Entonces, les he dicho 0. Ahora, por ejemplo, anual, como se dice, no estoy depositando nada. Entonces, primer año, 1,000. Segundo año, otros 1,000. Tercer año, otros 1,000. Cuarto año, otros 1,000. Quinto año es otros 1,000. Entonces, lo único que hay que realizar es, como sabe, hay que comenzar desde los últimos 5 años que no van a generar ingresos económicos. Sería 1,000. O sea, ya no van a pagar, digamos, la tasa de interés. Para el segundo año sí me van a pagar. Lo único que tengo que elevar es 1,000 por 1,08 elevado al primer año. Lo mismo tengo que hacer 1,000 elevado por 1,082 elevado al segundo año. Y después elevado al tercer año. Y el último al cuarto año. 1, 2, 3, 4. Ese flujo, ¿no? Ese le llamamos. 1, 2, 3, 4.
Entonces, lo único que tengo que hacer es la suma y me va a dar 5.866,60 que voy a ganar por guardar dinero a esa tasa de interés. También se puede calcular de la siguiente manera, ¿no? Valor futuro es igual 1000 por 1,08 elevado a la cuarta, como se les ha dicho aquí, ¿no? Cuarta, la tercera, la segunda y la primera, ¿no? Elevado a la 1. Más los 1000 que no, entonces ya no voy a recibir en el quinto año, porque me lo voy a sacar la plata, ¿no? Entonces, igual el resultado no es sano. Duda o consulta, jóvenes. Dos preguntas, ingeniero. Por lo general, ¿qué tasa manejan o qué tasa las que nos ofrecen son los bancos, digamos? Generalmente, Hay diferentes tasas. Ahora, por ejemplo, hay algunos normalmente el 22, 23, 20, dependerá de las características del banco. Hoy, por ejemplo, para guardar dinero hay algunos cooperativas, etcétera, te pagan más interés para que sea depósito a plazo fijo, ¿no? O depende, ¿no? También los bancos se manejan como un negocio también, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Entonces, y también para diferentes proyectos, etcétera, también tienen diferentes tasas, ¿no? Hay algunas bancos te dan, digamos, con elevados por el riesgo a perder, ¿no? Y algunos te dan con lo mínimo, con el hecho de que tal vez sea confiable, que sea seguro, ¿no? Entonces, todo también dependerá de la capacidad de pago que si quieres para un proyecto productivo, etcétera, quieres sacar. Entonces, tanto las cooperativas, las entidades financieras y los bancos, pues tienen diferentes tasas y sobre eso también se maneja, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos donde el gobierno nacional, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, regula, ¿no? Antes, por ejemplo, podías sacar para comprar casa, por ejemplo, con 0% de capital, ¿no? O sea, no podías, o sea, tenías que demostrar un ingreso que tenías, digamos, si no me equivoco, de un ejemplo de $1000, y entonces un porcentaje de esa casa, la casa se quedaba como garantía. Entonces, ahora, por la coyuntura que vivimos, difícilmente que los bancos te pueden prestar, digamos, así, digamos, sin ningún aporte, ¿no? Entonces, eso depende mucho de la capacidad de pago y los recursos que genera cada persona y paralelamente una empresa, ¿no? Y eso sucede también en los proyectos, ¿no? Por ejemplo, para proyectos productivos, etcétera, en diferentes lugares, en los valles de Cochabamba, normalmente hay veces el préstamo que se realiza, no sé, algunos han escuchado, es normalmente cada trimestral o semestral, ¿no? Porque se prestan para comprar semilla y pues una vez que venden su producto deciden pagar al banco, ¿no? Entonces, han de escuchar muchas veces hacer llorar a los productores, pues hay veces por las inundaciones, granizadas, etcétera, se realiza la pérdida de la producción, entonces ahí automáticamente tienen que pagar, ¿no? Y todo el mundo sabe que el banco nunca pierde, ¿no? Entonces, siempre, bueno, como les he dicho, hasta en las redes hoy en día la mayoría publica, ¿no? Las tasas de interés para ahorro, para plazo fijo, para diferentes proyectos, ¿no? Entonces, y empresas productivas, para sector empresarial, también otros, sector educativo, etcétera, tienen diferentes tasas. Como se dice normalmente, hacen también competencia entre los bancos, ¿no? Entonces, sugerencia siempre es visitar diferentes, tanto cooperativas, bancos, entidades financieras, ¿no? Entonces, para conocerlas, eh, cómo están sus tasas, ¿no? Y eso sucede también hasta para comprar un auto, ¿no? Hay algunos te dan, digamos, por ejemplo, hay algunos te dan, digamos, con pocos requisitos, pero su tasa de interés elevado, ¿no? Entonces, de alguna manera también los entidades financieros tienen que ganar, generar ingreso económico, ¿no?
Entonces, y fácilmente, por ejemplo, estas fechas, lo que me han dicho mis colegas que trabajan en el banco, no están dando créditos, ¿no? Salvo que sean empresas grandes donde se quieran y ellos están dando sí o sí, digamos, unas de financiamiento o otros créditos, ¿no? Entonces, muchas empresas, por ejemplo, los bancos se prestan plata de otros bancos mismos, ¿no? Por ejemplo, las entidades de servicios financieros, por ejemplo, la Hubo de esas entidades, lo que hacen es, de qué manera su negocio es, ellos se prestan plata y ellos mismos, y esa plata prestan a otros, digamos, a otros sectores productivos para generar ingresos económicos. Entonces, también otros negocios. Entonces, pues el mundo de la banca, también de las financieras es otro mundo, ¿no? Entonces, como vos recalcar, siempre es visitar o consultar las tasas de diferentes entidades financieras, ¿no? ¿Alguna duda más? Consulta, jóvenes. Seguimos. Entonces, ahora pasamos a lo que se llama, que os he dicho, perdón. A valor presente. También muy importante es. Entonces, el valor presente, como su nombre dice, es el valor actual de un monto que se recibirá en el futuro, ¿no? Considerando una tasa de interés compuesta denominada tasa de descuento. Entonces, para hallar el valor, o sea, el valor presente, pues se parte desde la fórmula del valor futuro, ¿no? Entonces, pues sabemos que el valor futuro es igual a valor presente por 1 más tasa de interés elevado al tiempo. Entonces, el valor futuro va a ser igual a valor futuro dividido entre 1 más tasa de interés elevado a la n. Entonces, eso nos ayuda a hallar el valor presente. Entonces, ¿a qué me refiero con valor presente, como se dice? ¿Están viendo la presentación, no, jóvenes? Sí, 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 está bien. Ya. La fórmula dice dos valores futuros ahí. Perdón. Este es valor presente. Valor presente. Entonces, de esa manera es la fórmula para hallar el valor presente. Ya. Entonces, aquí tenemos un ejemplito, dice. ¿Cuánto hay que invertir ahora al 4,6% anual, capitalizable trimestralmente, para tener $15,000 dentro de 10 años? Entonces, como todos saben ustedes, me pueden preguntar yo mismo, o en su casa mismo, algunos mismos, nos preguntamos a veces, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que invertir yo, digamos, ahora al 4,6% anual, capitalizable trimestralmente, para tener $15,000 dentro de 10 años? Por ejemplo, esto es muy común. Por ejemplo, puedo decir yo, quiero comprarme un autito de aquí a 5 años. Ya, muy bien, o 10 años, ¿no? Puedo decir, 10 años. Pero tengo ahorradito, digamos, un ejemplo, $5,000, digamos. Entonces yo quisiera, digamos,
que dentro de 10 años, 5 años, quisiera comprar un autito, aumentarlo. Entonces, y aumentarlo y que tenga, después de 10 años, $15,000. El coche me va a costar. Entonces, de ese coche, yo de esos $15,000, voy a, con los dinero ahorrado que tengo aumentado, voy a comprarme un auto, digo. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tengo que, digamos, por ejemplo, en este caso, si voy a llevar al banco, tengo que invertirlo? ¿O cuánto tengo que depositar? Entonces, para ello, hay que realizar el cálculo. Entonces, aquí, pues lo había comido. Les he dicho, es valor presente. Ya. Entonces, para tener, digamos, dentro de 10 años, $15,000, ahora, hoy día, tengo que depositar, digamos, un ejemplo, 9,494,14. Es el monto que tengo que depositar ahora para tener entre 10 años los $15,000. Entonces, hoy día voy a llevar, digamos, digo, al banco, digamos, ¿no? Entonces, el cálculo es el monto que se tiene que depositar ahora. Tenemos aquí, por ejemplo, otro como en serie de flujos. Como dice aquí, se tiene una inversión que pagará $5,000 al final de cada año durante 5 años. Determinar el valor de esta inversión considerando una tasa de interés de 7%. Esta situación se representa gráficamente de la siguiente manera. Entonces, ya les he dicho, nos dice al final de cada año. 0, hoy día no se ha depositado, al final de cada 5,000, otros 5,000, tercer año 5,000, cuarto año 5,000, quinto año 5,000. Entonces, para hallarlo, lo único que tiene que ser es 5,000 por 1,07, que era 7% tasa de interés, menos 1. Entonces me va a salir este resultado.
sucesivamente de cada año, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo que depositar ahora? Es 20.500,99. También se puede hacer mediante fórmula, ¿no? Determinación, digamos, del valor presente. 5.000 dividido entre tasa de interés 0,07 elevado a 1. Primer año. Segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, igual me va a salir 20.500,99. También podemos hacer el mismo en Excel. Por ejemplo, aquí tenemos valor presente. Para cada año estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, valor actual, la tasa es 7% anual por periodos, ¿no? Entonces, siempre es recomendable cuando es flujos, hacer por periodos. Por ejemplo, aquí número de periodos, como son 5 años, coloco 1. Y valor futuro, ¿cuánto hemos dicho que es? 15.000. Perdón, 5.000. Aquí está. 5.000. Tiempo 1. Entonces, automáticamente sacó ese resultado. Y ese resultado lo jalo. Perdón un ratito. Allá. Aquí, en este caso, para tiempo era 0. ¿No? Aquí está. Periodo de pago 0. Entonces, 0 lo mantengo. Para primer año, tengo que colocar ya un periodo, por ejemplo, ya va a ser 2, ¿no? Entonces aquí tenemos 1, 2. Entonces, para cada uno realizo el cálculo. En este caso no va a salir. Para cada uno realizo el mismo procedimiento, 3, 4 y el último año. Lo único que tengo que hacer es sumar este resultado. Perdón. Estos valores de cada año, ¿no? De cada año es esto, ¿no? Del año 5 creo que falta. Ahí está, jóvenes. Del año 5 es 0 porque me lo estoy retirando, digamos, en los 5 años, ¿no? O sea, solo he guardado 5 años. Es como decir, estoy retirando en diciembre. Entonces, aquí me sale 20.999 lo mismo. Esto puede ser así, ¿no? Anual. 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, de esta manera también se calcula. Y el mismo resultado que estos nos ha lanzado.
¿Todo claro, jóvenes? Todos los que han visto la ingeniería económica, estamos viendo un poquito. Como están viendo, estos casos se presentan, ¿no? A veces no es más que jugar con las variables, ¿no? O con los datos. Entonces, eso es valor presente de una serie de flujos. También tenemos las anualidades. Las anualidades son, las anualidades es una serie de flujos iguales o constantes a intervalos de tiempo, ¿no? Iguales por el número fijo de periodos. Y dentro de ellos tenemos anualidades vencidas, anticipadas y diferidas. Perdón. Cuando hablamos de anualidades vencidas, nos estamos refiriendo, o también algunos lo conocen como anualidad ordinaria o regular, de una serie de flujos constantes, como dice, que ocurren al final del periodo. Entonces, si simbolizamos con A el flujo de efectivo constante y con E el número de periodos y la representación gráfica de la siguiente manera. Por ejemplo, 0, anualidad, año 2, año 3, sucesivamente. Entonces, para hallar la fórmula del valor futuro de una anualidad vencida es el siguiente. Valor futuro es igual a anualidad por 1 más tasa de interés elevado a la menos n dividido entre tasa de interés, ¿no? Entonces, donde I, como se dice, es el rendimiento, ¿no? Aquí tenemos. Por ejemplo, nos dice valor futuro de una anualidad vencida, ¿no? Entonces, como les he dicho, una persona desea aportar $1,000 cada año en una cuenta bancaria que paga un interés del 6% anual. ¿Qué monto tendrá al cabo de 20 años? Entonces, cuando hablamos anualidad vencida, que como les he dicho anteriormente, cada fin de año nosotros decidimos depositar al banco. Y eso hay veces muchos hacen, ¿no? Hay veces, por ejemplo, su aguinaldo, etcétera, como les he dicho, depositan para ganar digamos, ahorrarse y paralelamente ganar dinero extra de ese monto de dinero que depositan al banco. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo. Entonces, la anualidad, como se dice, cada fin de año voy a depositar $1,000, dice, tasa de interés 6% anual, y el tiempo es 20 años. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la fórmula. 1,000, como sé, igual nos va a salir 36,785,59. ¿Están viendo la presentación, no, jóvenes? Sí, Inge. Entonces, es el monto que tiene que generar. En este caso, al tratarse de una anualidad, también, digamos, quiere pillar el valor futuro dentro de los 20 años, se aplica también el valor futuro. Entonces, sabemos que el valor futuro, les he dicho la tasa, que está la tasa aquí, es 6%. Número de periodos son 20 años. Y el pago es, como se dice aquí,
1000. Entonces, como ya les he dicho, ya sea en este caso, como se paga al final de año siempre, la anualidad, en lo que se refiere a anualidad vencida, se coloca hacia adelante el signo negativo para que automáticamente me salga positivo. Entonces aprieto esto y automáticamente me va a salir 36.785,59. Y eso aplicando la fórmula, lo mismo me va a salir. Entonces, es el valor futuro que voy a ganar al depositar cada fin de año, cada año, 6% de interés anual y al cabo de 20 años. Entonces, voy a generar 36.785,59. Seguimos. También tenemos anualidades de valor presente, como se dice. Por ejemplo, para hallar el valor presente de una anualidad vencida, se obtiene a partir de la relación del valor presente y el valor futuro de una cantidad única, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fórmula tenemos valor futuro y valor presente. Entonces, eso, como se dice aquí, el 1 y en el 2 se reemplaza. Entonces vamos a llegar a valor presente. Es igual a una anualidad, 1 elevado al menos n, dividido en tasa de interés, por 1 más tasa de interés menos n. Y llegando a esta fórmula. Valor presente de una anualidad vencida. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos valor presente de una anualidad vencida, ¿no? Nos dice, una inversión ofrece pagar $8,000 al final de los 3 años siguientes. Si consideramos una tasa de 12%, ¿cuál será el valor de esta inversión? Entonces, la anualidad, 8,000, vamos a depositar cada año, como está aquí en la gráfica de flujo, 8,000, 8,000, 8,000, durante 3 años. 12% de tasa, 12% de tasa anual, entonces, valor presente es igual reemplazando valores, nos va a dar este monto, 19.214,56. Entonces, en Excel, como queremos saber lo mismo, aquí tenemos. Ya les he dicho, en la anualidad tienen que colocar el resultado negativo, ¿no? Entonces, el valor actual que tenemos aquí de una anualidad vencida
¿Cuánto nos dice el sitio aquí? 8.000. Tasa 12%. Número de periodos, 3 años. Pago, 8.000. Entonces, tipo 0 colocamos. Valor futuro no tenemos. Ahí está. 19.214,65 sale de resultado. Entonces yo puedo jugar, es lo de bueno del Excel, puedo colocar, digamos, por ejemplo, quiero depositar, digamos, o una inversión ofrece pagar 8.000 al final de 3 años siguientes, se consideran 12%, ¿cuál sería el valor de esta inversión? Entonces el valor, puedo colocar, digamos, 10.000, es el ganancia. 24.000, sucesivamente podemos jugar. Eso es lo de bueno del Excel. También tenemos las anualidades anticipadas. ¿Ya? Cuando decimos anualidades anticipadas, o también algunos lo llaman como vencidas, a los flujos de efectivo ocurren al final de cada periodo, ¿no? Por ejemplo, como les he dicho aquí, cuando se contrae un préstamo con pagos mensuales, el primer pago se efectúa en el mes de desembolso, ¿no? Normalmente. También en una anualidad anticipada, denominada también, como les he dicho, una anualidad adelantada o de inmediata, los flujos de efectivo ocurren al inicio de cada periodo, ¿no? Por ejemplo, como les he dicho, cuando se alquila un departamento, los pagos se efectúan al inicio del mes. Normalmente, ustedes saben, jóvenes, los que viven tal vez independientemente, etcétera, no vas pues a alquilarte un domicilio normalmente cuando pasa el primer mes de 100 cancelas, ¿no? Sino que tienes que dar normalmente por adelantadas, ¿no? Por adelantado las cuotas, por lo menos te dicen 2, ¿no? O 3. ¿Quién vive en alquiler? ¿Cómo es su modalidad de pago? A ver. ¿Cómo paga el alquiler? Nadie, todos viven, todos tienen casa. Por adelantado, Inge, o si no, puntualmente, sin hacerse pasar la fecha de pago. Eso llamamos, jóvenes, anualidades anticipadas. Entonces, como dice aquí, valor anualidad anticipada es igual a valor anual vencida por 1 menos tasa de interés. Entonces, ves el alquiler mismo, que le has dicho, ¿ves? Por ejemplo, muy clásico, es casi, lo dudo que a un departamento alguien vaya sin pagar por lo menos el primer mes o 2 meses. Casi por no norma, ¿no? Sino por costumbre, no sé, pero por los dueños siempre te piden por lo menos que canceles el primer mes o 2 meses de alquiler, si se trata de alquiler, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa que tal vez no te puede gustar, o te puede decir, o tal vez no quieres pagar alquiler, o como garantía, como se dice, se paga, ¿no? Porque tal vez te puede perjudicar, puede venir un día, 2 días, ya puede decir me voy a ir, entonces eso te perjudicaría. Entonces por eso se llama anualidad
anticipado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito. O anticipado. Un contrato contempla, como les he dicho, 5 pagos anuales de $2,000 cada uno al principio de cada año, o sea, enero. Si la tasa de interés es 9% anual, ¿cuál será el valor presente de estos pagos? Entonces aquí tenemos anualidad, hemos hecho cada año. Al principio vamos a pagar, digamos, en enero 2,000. Una tasa de interés 9%. Y 5 años. Entonces aquí tenemos ahora 2,000, primer año 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 durante 4 años. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, como ya les he dicho, lo único que tiene que hacer es aplicar la fórmula. Entonces, aplicando la fórmula, nos va a salir el valor presente 8,879,49. ¿Cómo están de internet, jóvenes? Mari, ¿Qué ha pasado? se pierde mucho la señal, muy lento. Tigo y no sé qué empresa más, Viva creo más, y Conteco, Conteco. informaron que el proveedor que creo que los provee de internet tiene en algún parte del lugar del este tiene, ¿cómo se dice? Fallas, ¿no? Han de escuchar en noticias. Espero que ya se solucione. Estaba en la tarde más lento estaba. Se caía cada rato, ¿no? Y me imagino que está inestable. Sí, Bueno. perdón, precisamente será que podría aceptar a una de mis compañeras. Le fue su internet, se salió y ahora no puede entrar, me dijo. Por Ya favor, le y aceptó. mucha molestia. Ya le aceptó. Ah, ya, gracias, Por eso hoy día todos están entrando, saliendo, entrando, no hay problema de eso. Estamos saturando por ese motivo. Entendible. Ya, a ver, continuaremos. Por lo menos este temita más. Ya. Entonces aquí tenemos otro, pero aquí vamos a ver en este valor presente. Entonces, aplicando esto mismo, de manera manual, también vamos a hacer de Excel. Entonces, aquí está el valor presente. La función que has hecho, la tasa, aquí está la tasa, nos dice 9% anual. El número de periodos, 5 años. Y el periodo de el pago es aquí tenemos 2,000. Y vamos pagando cada año, nos dice, ¿no? Entonces se coloca 1.
Entonces, por ejemplo, en Excel nos ayuda, digamos, dice, tipo, dice, ¿qué es el tipo? Dice, es el valor lógico para el pago al comienzo del periodo, dice, ¿no? Entonces dice, es igual a 1, dice. Para el pago del periodo al final es 0, dice. Entonces, en ese caso nos ha dicho al principio de cada año. Entonces, cuando dice al principio de cada año es igual, dice a 1. ¿Están viendo el Excel, no, jóvenes, o no? Sí. Entonces, como dice aquí al principio, tipo 1 al principio, ¿no? Si fuera al final, 0 se coloca, dice, ¿no? Aquí está. Entonces, 1. Entonces, lo único que se, digamos, colocar los datos, enter. Automáticamente me lo calcula. Pues estos jóvenes han calculado. Ya. Entonces, seguimos. Aquí tenemos otro ejemplo. Por la diferencia nos pide, una persona deposita $3,000 al principio de cada bimestre, dice, durante 2 años en una entidad bancaria que paga interés compuesto de 12% anual, capitalizable bimestralmente. Hallar cuánto tiene en el banco, como dice, inciso A, al cabo de 2 años, B, al cabo de 3 años. Entonces, la anualidad, como se dice, durante 2 años en una entidad al principio de cada bimestre. Cuando hablamos de bimestre, ¿a qué nos estamos refiriendo, jóvenes? ¿O qué entienden por bimestre? 2 meses. 2 meses, ¿no? Entonces, aquí lo que ya les he dicho, ¿no? Si el tiempo y el tasa de interés no están en el sistema o el lapso de tiempo del mismo rango, entonces se cambia, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 años tenemos 12 bimestres. Y también nos dice, tenemos al cabo de 2 años y al cabo de 3 años. Entonces, y como es tasa de interés 2% anual, como ha dicho que es 12% anual, se divide entre la cantidad de meses. Entonces, tenemos 2% bimestral va a presentarse. Entonces, al cabo
Del 2 años son los primeros que me está pidiendo el ejercicio y al cabo del 3 años. Entonces, al cabo del 2 años primero se calcula, en este caso, 12 bimestres y tasa de interés 12% bimestral y automáticamente me va a salir, realizando los cálculos, 41.400,99. Y al cabo de 3 años, es la misma fórmula puedo aplicar, solo que en este caso ya puedo aplicar el valor futuro despejando porque ya tengo valor presente, ¿no? Lo único que tengo que hacer es reemplazar 41.000 por 1,02 elevado a, en este caso, sería, como son un año, ¿cuántos bimestres tiene? 6. 6. 6. Entonces automáticamente me va a salir el resultado. Al cabo de 2 años, 3 años. Entonces estarías respondiendo cuánto tiene en el banco, ¿no? Al cabo de 2 años va a tener este monto y al cabo de 3 años este monto. Entonces voy a llevar al Excel. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿no? Primero a tasa, que les he dicho al principio, durante años una entidad, tasa de interés capitalizable bimestralmente, ¿no? Al principio de cada bimestre, dice. Pues como es bimestre, es 1, ya les he dicho, ¿no? Entonces, número de periodos, aquí tenemos 2 años. Pago, aquí está, 3.000. Entonces, automáticamente, enter, me sale este resultado. Y como me pida al tercer año, lo único que tengo que hacer es, pues, la tasa, 12% anual, perdón, 2% bimestral. El número de periodos, por ejemplo, ahora me pide es de solo un año, ¿no? El año tiene 6 bimestres, entonces coloco número de periodos 6. Entonces, valor actual tengo, sí, tengo valor actual. Aquí está. 41.040,99. Y el periodo nos ha dicho que se paga es al principio, entonces coloco 1 y enter. Entonces me va a dar 46.000. Entonces aquí mismo, a ver, vamos a función, valor futuro, número periodo, 12% bimestral, número de periodos, en este caso vamos a colocar 18. Al principio, valor actual.
salir. Periodos es... Este dato no tenemos. Actual. Sí. De esta manera nomás se puede resolver esto directamente, siempre y cuando considerando el valor actual. Entonces, al principio, como se dice aquí, al tercer año, al segundo año, perdón, y al tercer año. Ya, entonces, esto más vamos a llevar jóvenes. También tenemos jóvenes lo que se llama las anualidades diferidas. Entonces, las anualidades diferidas se refieren, o es una anualidad diferida, es una serie de flujos iguales o constantes por un periodo fijo de periodos cuyo plazo comienza después de transcurrido cierto periodo de tiempo. ¿Se recuerdan cuando alguien, ya sea un coche, un equipo, un crédito de diferente índole, les dice: llévese ahora, cómprese de ahora crédito, etcétera, y comience a pagar en el mes de junio, en julio, o un mes periodo de gracia, o cuando se los instala internet, etcétera, no vas a pagar este mes, digamos, del consumo, solo vas a empezar a pagar desde el próximo mes. ¿Han escuchado esos términos, jóvenes? Esos palabras. Sí. Esas promociones. ¿O no escuchó, jóvenes? Sí, se escuchaba mucho. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos hablando de anualidades diferidas. Entonces, a veces, ¿eso es verdad o no es verdad, jóvenes? A ver qué dicen, a ver qué opiniones. Aquí vamos a quedar hoy día. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué dicen? ¿Inge, podría repetir, por favor? Cuando nos dice: vas a pagar el próximo mes directamente, o de aquí a 2 meses, o vas a empezar a pagar en el mes de junio, cómprese de ahora y la próxima vas a comprar, etcétera, nos dicen, ¿no ve? Y ahora lo que les pregunto es, esos intereses o esos montos, como dice, ¿realmente nos perdonarán o no nos perdonan? Yo pienso que sí, porque ese periodo le dan como un periodo de gracia, digamos.
Yo pienso que no, porque las garantías siempre son un costo más que pagarlo ese mismo momento. ¿Qué dicen los demás? Pienso que no, y que debe ser, supongo, ya que si bien te dejan pagar un mes más tarde, ahí yo pongo, debe ser el costo mucho más. Supongo que ahí es donde te cobran el mes que nos pagado. Exacto. Ya les he dicho, ¿no? Las entidades financieras, las empresas que prestan de esa manera, etcétera, en la tasa de interés, digamos, en los aportes no te perdonan, ¿no? Sino que se acumulan, ¿no? Por ejemplo, lo que tenías que pagar, digamos, 20 pesos, te van, digamos, por ejemplo, de este mes, vas a pagar en la primera cuota, ¿no? Ahí te lo van a cargar. Entonces, hay veces les dicen, por ejemplo, lo dividen, ¿no? O sea, comúnmente no se ha escuchado el famoso prosateo. ¿Han escuchado, jóvenes? Sí, maestro. Sobre eso, entonces los intereses, digamos, las entidades bancarias, los que nos prestan, nos cobran, ¿no? Entonces, para el primer mes, todo eso va a sumar, más lo que nos pagado, ¿no? O en otras palabras decimos, del banco nos prestamos el 15, digamos. Entonces ya y tienes que pagar, digamos, a cada 5, digamos, o cada primero de cada mes. Entonces ya se te ha pasado, ¿no? Ya te ha cruzado, ya, digamos, ya tienes 15 días. Entonces te dicen desde el primero, te dan, digamos, el crédito el 15 y te dicen desde el primero, por ejemplo, te da, digamos, el 15 de enero. Entonces, te dice, normalmente les dice, vas a empezar a pagar o vas a pagar el primero de febrero, nomás ya vas a empezar a pagar, te dice. Cada primero, te dice. Entonces, ese 15 días que el lapso de tiempo que ha pasado, digamos, igual te cobran, ¿no? O sea, el interés sigue corriendo. Entonces, lo que no te dicen esto lo prosatean, ¿no? Entonces, la mayoría como tenemos el error es, pues, decimos, ¿no? Voy a comprar ahora, voy a pagar a crédito después de 2 meses. Ah, ya, bien, bien, ¿no? Feliz todo. Entonces, cuando empezamos a pagar las cuotas, etcétera, ahí es el monto real, ¿no? El interés igual me cobra, ¿no? Entonces, no quiere decir que me perdonen, ¿no? Sino que igual me está cobrando, ¿no? Eso nos sufrimos nosotros. Es como los autos también les dicen, ¿no? El préstamo, los primeros 3 meses gratis, no van a pagar nada de cuotas, a partir del tercero van a pagar. Entonces, eso nos referimos, jóvenes, cuando estamos hablando de ese anualidad, como se dice, diferida. Ya, jóvenes, entonces mañana vamos un poquito más a hacer prácticas. Hoy día vamos a quedar aquí porque están entrando, saliendo, entrando, saliendo. Me imagino que es por su señal que está baja. Entonces, mañana vamos a avanzar la continuación de este tema. Ya nos falta mucho y después otro tema más y con eso más, otro tema vamos a ver la parte del viernes. Con eso más no creo que tengan problemas. De todas maneras les voy a pasar igual la presentación y los ejercicios también para que vayan practicando. Entonces vamos a quedar hoy día ahí. Y una pregunta, ¿qué dijo del día lunes? El lunes va a ser el examen. Buenas noches, ¿Y la final ya tiene fecha? ¿Perdón? ¿La final ya tiene fecha? Claro, si vamos a hacer el lunes, la final va a ser, a lo que estoy revisando el calendario, el máximo el 24, ¿no? Entonces vamos a hacer yo creo que el día miércoles. Ah, ya, gracias. Una consultita.
¿Será que se puede mover la fecha del examen para el sábado o el martes? Porque el lunes ya tenía programado un examen a la misma hora. Pero podemos dar más tardecito, no hay problema. Eso es a las 5. ¿Podemos darlo tipo 8 como el primer parcial? Sí, no hay problema. No, dije más temprano. Es que algunos de nosotros trabajamos. Sí, 7 yo creo, hora, digamos, para nadie. Porque la otra vez 8 estábamos esperando, era muy tarde Sí, también. exactamente. 7 a lo mucho. Ya está bien, ingeniero, gracias. ¿Ya? Dije, una pequeña observación. ¿Será que nos puede dar un poquito más de tiempo para el segundo parcial? Es que ha faltado tiempo para el primer parcial. Voy a considerar vuelos de calcar. Dependiendo de lo que estamos viendo, vea y no va a ser, voy a calcular el tiempo. Magister, buenas noches. Hoy día va a dar las notas, perdón. Sí, yo creo que me faltan unos cuantos más, ni bien termino se los voy a enviar. Sin antes indicarles cada pregunta vale 25 puntos, es ponderable, o sea, todo lo que hicieron, he ponderado de alguna manera. Va, gracias, Magister. Las prácticas, ¿cuánto valen? Al ser tantos jóvenes, no va a valer ninguno, porque ya él sigue ponderando en sus exámenes, según lo que hicieron. Entonces, sus exámenes ya venir con su nota de cada uno, los exámenes, por si acaso, en algunos, las preguntas, ya les he dicho, en algunos, cada pregunta, digamos, por ejemplo, en global vale 25. Entonces, algunos, hasta donde hicieron algunas partes, resultados, etcétera, se ha ponderado, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo, eran, digamos, por ejemplo, 5 resultados tenían que salir, entonces solo hiciste, digamos, y vale, digamos, cada pregunta, digamos, si fuera 5, entonces cada pregunta habría valido 5 puntos, digamos, ¿no? 5 por 5, 25. Entonces, de esa pregunta solo hiciste, digamos, uno nomás, entonces tienes 5, digamos. Así sucesivamente. Entonces, o si no, se suma el total, digamos, sobre cuántos después serán los resultados posibles, se divide entre 25, ¿no? Igual ese resultado tiene 5. Entonces, de algunos por si acaso, el examen 1 era el 2 o viceversa, el 3, el 4, ¿no? Pero por eso la calificación